Buenas tardes a todos. Soy Carmen Morenés, directora de Fundación Telefónica, y quería daros la bienvenida a este evento que tenemos hoy aquí, en el que presentamos Brain Film Festival, que viene por primera vez a Madrid y lo hace de la mano nuestra, de Fundación Telefónica, en un evento que está muy relacionado con todo lo que hacemos desde Fundación Telefónica. Para nosotros tiene mucho sentido, puesto que nosotros promovemos como la ciencia, la investigación, la tecnología, la cultura, el arte y la creación se unifican todas ellas y son señas de identidad tanto de Fundación Telefónica, de nuestra programación de este espacio cultural, de nuestras actividades, de nuestras exposiciones. La tecnología y su combinación con la investigación, con el arte, con las nuevas formas de expresión de la cultura, es una constante en todas las actividades que nosotros promocionamos. Apoyamos e impulsamos su desarrollo para intentar comprender todo lo que ocurre en nuestro alrededor, todo lo que ocurre en esta revolución digital en la que estamos inmersos, y no solo eso, sino que intentamos adelantarnos al futuro y trasladar a la sociedad cómo vemos lo que está ocurriendo a través en esta nueva era digital y qué es lo que nos viene, y cómo el ser humano y la tecnología cada vez es una fusión que hoy yo creo que podremos ver claramente en este evento y en esta proyección de esta película. Desde Fundación Telefónica, además, promovemos el uso responsable de la tecnología y creemos que todos los desarrollos tecnológicos tienen que ir acompañados de una ética para que hagan un mundo mejor para el ser humano y pongan al ser humano en el centro de todo el desarrollo tecnológico. No olvidemos lo que es importante, que es el bienestar de la humanidad y un mundo de oportunidades y de mejora para todos nosotros. Así que queremos dar la bienvenida y el agradecimiento a todos los participantes en el evento de hoy. A Albert Solé, director de Brain Film Fest, con el cual os dejo ahora. A Cristina Maragall, como portavoz de la Fundación Pascual Maragall y subdirectora de este festival. A Richard Ramchur, director de The Moment, y a Carme Torras, investigadora y especializada en robótica. Así que paso la palabra a mi compañero Albert. A ver si... Sí, hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Telefónica por esta colaboración que empieza hoy. Lo que hoy os presentamos es el resultado de varios años de reflexión. Esta reflexión empieza a partir de patologías, empieza a partir de las enfermedades. Somos aquí dos hijos, una hija y un hijo de políticos, en este caso del exalcalde y expresidente Pascual Maragall, y de mi padre, que era uno de los padres de la Constitución, de Jordi Solé Tura, que, como sabéis, ambos tuvieron la enfermedad de Alzheimer. Pascual Maragall, afortunadamente, todavía está vivo. No deja de ser curioso que fuimos tres familias de políticos junto a la de Adolfo Suárez, políticos además de esa generación, los que de alguna forma rompimos una lanza de la visibilidad, al menos al hacer públicas las enfermedades en su momento y hacer películas, porque tanto en el caso de Pascual Maragall como mi propio padre hicimos sendas películas hace unos años. Y a partir de esa reflexión nos dimos cuenta que en muchísimos lugares del mundo se estaban haciendo un poco ese esfuerzo de recoger memorias que se estaban perdiendo por culpa de las patologías neurodegenerativas y otras patologías asociadas en general al espectro amplio del cerebro. Entonces empezamos a convocar películas en todas partes y nos empezaron a llegar películas de todo el mundo. Nos hablaban de esos problemas y poco a poco fuimos ampliando el alcance. Y lo que al principio nos hablaba de enfermedades, de pronto nos dimos cuenta que necesitábamos hablar del cerebro en su sentido más amplio. No solo en sus condiciones pues eso, de disfunciones o de patologías, sino en todo su potencial y, sobre todo, al fin y al cabo, estamos hablando del órgano decisivo en la especie humana, ahí donde se esconden las emociones, las identidades, las expectativas y al fin y al cabo el relato de lo que somos. Y entonces nos dimos cuenta que queríamos ampliarlo, esa reflexión ya, pues, a lo que es y será pronto el cerebro, es decir, la inteligencia artificial y todos los ámbitos, desde la robótica hasta todas las puertas que nos abren las nuevas tecnologías.
A partir de esa reflexión, pues creamos lo que es el Brainfield Festival, que este año es la segunda edición. Empezamos el año pasado en Barcelona. Este fin de semana pasado hemos estado también en Barcelona pues mezclando cultura y conocimiento, mezclando películas, charlas, eventos de todo tipo. Y gracias a la colaboración con la Fundación Telefónica tenemos ya la oportunidad de traer esta iniciativa a Madrid, donde nos gustaría ya que también quedara en el calendario permanente de citas y que fuera creciendo como estamos creciendo todos, que fuéramos entendiendo dónde queremos llegar, queremos llevar esta idea, esta iniciativa. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias al Brain Film Festival, a la Fundación Pascual Maragall y a la Fundación Telefónica por haberme invitado a esta jornada, porque el tema que tratamos de robótica, inteligencia artificial, redes sociales y sobre todo las implicaciones sociales y éticas de estas tecnologías es un tema que creo que nos interesa a todos y espero que al final podamos tener un buen debate al respecto. Pues ya no pasa. Empiezo hablando un poco del estado del arte, empezando por lo que hacemos en mi laboratorio, en el que yo trabajo en el Instituto de Robótica e Informática Industrial, no sé dónde ponerme para no tapar, ya lo veis por aquí, pues que es un centro que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Politécnica de Cataluña. Somos unos 100 investigadores y una fuerza de trabajo importante, ya he pasado más de la cuenta, este pasador me juega ahora. Una fuerza importante de trabajo en nuestro laboratorio son los robots que veis aquí. Tenemos tanto robots con patas para exploración de exteriores, robots con ruedas también para exteriores, robots humanoides educacionales pequeños y mi grupo en particular trabaja en robótica asistencial con este tipo de plataformas que son móviles, con un brazo y, como veremos, por ejemplo, pueden hacer camas, por decir algo, en un hospital o una residencia, poniendo uno de estos a cada lado, pues hacer camas o doblar ropa. Este es otro prototipo de robot. Aquí, bueno, a mí me gusta mucho poner a mi grupo de trabajo porque, bueno, somos muchos y poco a poco vamos incorporando a más mujeres, porque un problema existente en tecnología es que en general hay muy pocas mujeres. Y bueno, aquí tenemos 4 doctoras y 5 que ahora empiezan. En cambio, doctorandos todos son hombres. Es un problema porque durante el tiempo de la crisis pues no se incorporaron prácticamente mujeres. Y esto es bastante general, no solo de mi grupo, sino internacionalmente. Ahora les mostraré una de nuestras aplicaciones, que es ayudar a vestir a personas que pueden tener movilidad reducida. En este caso es poner una bufanda. Es para un ejemplo. En la imagen de la izquierda veremos como el que podría ser el cuidador, esta persona, pues enseña al robot de una manera muy fácil. Porque claro, ahora que los robots ya no estarán cerrados en cadenas de producción produciendo coches, pues estarán cerca de las personas, es necesario que sean muy fáciles de programar por personas que no sean expertas. Y también que sean muy seguros. Y aquí se ejemplificará esto. A partir de una demostración inicial, el robot, aquí es un brazo, pues se ejercita en la tarea, modificando ligeramente la demostración que le han hecho y con una cámara que está allá arriba ve cómo va quedando depuesta la bufanda y puede ir mejorando. Y lo más interesante es lo que ahora aquí está en negro, que es ya cuando se lo pone al usuario, le pone la bufanda al usuario. Veréis que el usuario puede parar el robot, le puede molestar y en lugar de dar un golpe fuerte, que es lo que haría un robot en una cadena de producción si consiguiéramos pararlo, pues
el robot suavemente continúa realizando su tarea. Veis que ni le ahoga, este chico es el que hace la investigación y, como veis, pone el cuello en esta investigación. Aquí es otra aplicación, como decía, nos dedicamos a robótica asistencial. Una aplicación es ayudar a vestir, otra es dar de comer. En ciertos entornos, ¿no?, en que pues, personas que o bien han sufrido un accidente y no se pueden valer con sus brazos, o bien pues, personas que tienen alguna discapacidad, es importante pues, dar de comer y que no esto ocupe mucho el tiempo del cuidador. Incluso para la persona que recibe la comida es menos incómodo que se lo dé una máquina que se lo dé pues, su hijo o un cuidador humano. Entonces, lo que hay que hacer es que el robot se adapte a la situación. Ya no está programado con una secuencia fija, como ya digo, teníamos en las cadenas de producción en las fábricas, sino que dependiendo de la situación, pues sepa funcionar por objetivos. También me ha saltado un poco, pero bueno. Sí, lo que hubiéramos tenido que ver es que detecta cuando el usuario tiene la boca abierta y además encara al robot. Y entonces pues, le da de comer. Veremos que en nuestro laboratorio hay una persona que desarrolla el prototipo y luego otras lo prueban. Aquí uno de los usuarios cerró la boca justo en el momento en que el robot le iba a dar de comer. Entonces, claro, en lugar de romperle los dientes, lo que tiene que hacer el robot es sensar la fuerza y esperar pacientemente a que abra otra vez la boca y entonces darle de comer. Y aquí es un becario italiano que le hizo una jugarreta al robot y le dejó que le pusiera la cuchara dentro de la boca, pero luego cerró los dientes y no le dejaba sacar la cuchara. Entonces, el robot tiene que, también sensando la fuerza, esperar y luego sacarla. Con esto lo que he querido mostrar es que ha de ser muy seguro, se ha de adaptar a la situación y cumplir su objetivo ante situaciones variables y esto de que sean fáciles de programar. Pero en el mundo hay prototipos más sofisticados, como este que tenemos aquí. ¿Se puede bajar un poco el volumen? Gracias. Como veis, es un robot doméstico, en principio, que tiene estas 4 patas que le permiten adaptarse pues, a distintas alturas y pues, moverse por la casa como Pedro por su casa, ¿no? Aquí nos muestra cómo puede hacer ejercicios. Mecánicamente es una filigrana, como veis. A mí una de las cosas que más me gustan es este cuello que tiene, que lo utiliza también, el cuello le aguanta la cabeza, que tiene unas cámaras con las que ve estéreo, pero también le sirve como brazo, digamos, como mano, y aquí lo que hace es colocar pues, la vajilla en el lavavajillas pues, después de comer, o lo que ve que es desechable, pues tirarlo a la basura. También sufre percances, a veces, no es solo una prerrogativa humana, pero la gracia aquí es que se sabe volver a poner en pie. Esto no es fácil. En los robots es una de las características difíciles. Y este brazo que tiene le sirve pues, para volver a ponerse de pie. Y como veis, también puede subir escaleras. Entonces, claro, si uno tiene en su casa un robot de este tipo, que le hace las tareas domésticas, pero también, por ejemplo, le puede pues, alcanzar una cerveza cuando la necesita, pues es fácil que despierte cariño, ¿no? Que el usuario pues, se sienta atraído o, en algunos casos, cuando como juguetea el robot, pues casi también le da un cierto, no es miedo, pero bueno, un cierto reparo. Hay que decir que estas emociones las generamos los humanos. El robot no tiene ninguna emoción ni juega, simplemente pues, digamos, su programa pues, le hace hacerlo. Pero las personas sí que tendemos a tomar cariño, ¿no? A nuestro móvil, a nuestros aparatos. De esto hablaremos de las implicaciones éticas luego. Aquí un robot humanoide. ¿Por qué tiene interés desarrollar humanoides?
porque pueden trabajar en entornos en que también pueden trabajar las personas. Por ejemplo, en este almacén, pues es capaz de levantar bultos más o menos del peso que levantaría una persona y tiene las mismas dimensiones y, por tanto, digamos, las estanterías, todo está a su alcance. También, por ejemplo, podría activar maquinaria, tipo una grúa o un tipo de transporte, etc. Las personas a veces pueden ser no muy amables con los robots, pero el robot, como decía, no tiene ningún tipo de sentimiento ni de... Por tanto, pacientemente, tampoco es que tenga paciencia, pero su programa lo que le hace es, por objetivos, lo que tiene que hacer es coger este bulto y llevarlo pues, a una estantería. Entonces, persevera en su tarea. Ya podemos pasar al siguiente. Como decía, es una filigrana mecánica y de control. Como veréis, es casi un acróbata circense que nos realizará incluso un salto mortal. Hay que decir que esta gran capacidad es espectacular. Esta gran capacidad mecánica y de control está mucho más desarrollado que lo que son las capacidades cognitivas de ponerse en una situación y, por ejemplo, cuando se le da una orden, interpretarla en un determinado contexto. Nosotros fácilmente disambiguamos. Sí. Bueno, ahora exacto. A veces se equivoca también, ¿eh? Entonces, es lo que decía, establecemos vínculos, sin querer, sin darnos cuenta, establecemos vínculos con los robots. Y hay dos tipos de vínculos. Unos son vínculos físicos, ¿no? Los exoesqueletos, los brazos y manos artificiales, las prótesis, digamos, los vestidos sensorizados, los robots de telepresencia. Lo que hacen es aumentar nuestro cuerpo y nuestras capacidades. Y pueden servir para paliar discapacidades humanas. Haré unas distinciones. Por ejemplo, esto es un exoesqueleto, de hecho, para una persona que ha sufrido una sección de la médula espinal por un accidente o lo que sea y que ha quedado paralítica. Se ha desarrollado como una especie de exoesqueleto, pero wearable, quiere decir que como un vestido, como unos pantalones, y la persona lleva un activador, unos sensores puestos en la cabeza que le captan el señal electroencefalográfico y captando esta señal es capaz de activar y mover, o sea, cuando hace intención de andar, que este exoesqueleto que es como unos pantalones, pues le ayude a caminar. Esto, digamos, es una aplicación súper útil de pues las prótesis. Luego hay otro tipo de prótesis que ya no solo superan una discapacidad, sino que aumentan la capacidad. Por ejemplo, un sexto dedo, como tenemos aquí, que puede ser útil, por ejemplo, para tocar la guitarra sería muy útil. Para hacer bricolaje. Lo que han trabajado unos investigadores en este proyecto es que han visto que el hecho de usar este sexto dedo cambia la imagen cerebral que tiene de la mano. Sabéis que en la corteza motora tenemos como una réplica de nuestra mano, nuestros pies, etcétera, que ocupan un área. Pues después de utilizar mucho este sexto dedo, en el área en que hay cada uno de los dedos aparece un sexto dedo. ¿Por qué lo digo? Porque estas tecnologías que dices, bueno, total, para ponerme un dedo más o un brazo más, esto no tiene implicación. Sí, porque el cerebro es muy plástico, entonces pues tiene implicaciones, que no quiere decir que sean buenas ni malas, pero hay que tenerlas en cuenta. Y un paso más es nuevas capacidades, lo que llaman la mejora humana. A lo mejor habéis oído hablar de transhumanismo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la visión nocturna. O sea, hay aves, ¿no?, que ven en la nocturnidad. Pues también es posible, a través de una cámara conectado al área visual, pues ver de noche.
Entonces, todas estas capacidades que podemos irnos añadiendo, pues nos pueden convertir en cyborgs, y hay todo un ámbito que es esto, hasta dónde es lícito mejorarse, ¿no? Esta mejora humana, ¿no? Porque nos puede separar unos de otros, porque unos tendrán acceso, otros no, etc. Y además nos cambiará la biología, con lo cual hay que ir con cuidado. Otro tipo de vínculos que se establece, estos serán vínculos físicos, digamos. Hay los vínculos emocionales, con pues, lo que decía de las mascotas, y a la larga pues a lo mejor conviviremos con mayordomos artificiales, con niñeras, profesores en el aula que serán robots, que a lo mejor no sustituirán al maestro, sino que serán asistentes, pero allí estarán. Esto potenciará nuestros hábitos de relación, nuestras capacidades cognitivas, nuestras capacidades emocionales, o por el contrario, las disminuirán y pasará como en la película Wall-E, que no sé si habéis visto, en que bueno, los humanos se vuelven casi como bebés y las máquinas les llevan a todas partes, les llevan al entretenimiento, a comer, bueno, les deciden la vida, digamos. En definitiva, la pregunta de base es esta, ¿no? ¿Cómo evolucionará la naturaleza humana con la creciente interacción con robots? ¿Se puede predecir esta evolución? Me cuesta un poco, ¿eh? La tecnología se me revela. Bueno, hay dos maneras de abordar estas cuestiones de la roboética, porque en definitiva es una nueva disciplina que ha aparecido que se llama roboética. Una es a través de leyes y normativas que la Comunidad Europea ya está introduciendo. En febrero de 2017 emitió unos principios básicos que derivaban de los principios generales de los derechos humanos. No voy a entrar mucho en detalle, pero hay una asociación, la del I3S, que tiene una iniciativa en que cualquier persona puede participar. Han elaborado una normativa muy básica y la están, digamos, concretando en distintas situaciones, y cualquier persona que entre en este web puede aportar sus comentarios y los van incorporando a esta normativa básica, que la idea es que influya en las distintas instituciones, gobiernos, etcétera, que van a legislar estos temas. Pero yo creo mucho más que en la normativa, que también es muy importante, en la educación y la divulgación, es decir, en crear opinión pública. Y para ello la ciencia ficción es muy interesante. Bueno, los documentales que hemos visto también, pero la ciencia ficción permite proyectar en el futuro distintos escenarios posibles y permite debatir cuáles son aquellos hacia los que queremos ir, porque benefician a la humanidad en su conjunto, y encarar la investigación con suerte en esas direcciones. Entonces, Neal Stephenson, que es un autor de ciencia ficción muy reconocido, aparte de ser doctor en informática, pues lo que viene a decir es esto, que la ciencia ficción, mejor que cualquier otra disciplina, lo que puede hacer es situar estos inventos, estas nuevas tecnologías, en un escenario económico, en un escenario social y en el futuro, vaya, en la vida de las personas. Y, de hecho, ya hay varios profesores de ética en tecnología, porque en Estados Unidos hay una asignatura obligatoria en las carreras de ingeniería e informática, que es ética en tecnología o valores humanos y tecnología, valores sociales, etc. Y entonces esta profesora, Judy Goldsmith, lleva mucho tiempo ya impartiendo esta asignatura utilizando ciencia ficción. Y lo que dice es que permite razonar sobre problemas difíciles y cargados de emotividad sin que ello resulte una cuestión personal, ¿no? Entonces, que a los estudiantes les gusta mucho más, además, estos escenarios narrativos que discutir teorías éticas de una manera filosófica y abstracta. Me permito recomendaros, si no lo habéis visto, una serie que para mí es una obra de arte, que es Black Mirror, en que trata... Cada capítulo es independiente de los demás, se puede ver por separado, y cada uno aborda una determinada tecnología
y la lleva a sus últimas consecuencias, generalmente negativas, porque lo que intenta es llamar la atención sobre las posibles causas negativas. Otra obra de ciencia ficción que os recomiendo es Robot and Frank, que aquí se tradujo como Un amigo para Frank, en que lo mismo, es una persona mayor que ya no cuida muy bien su casa, ni se alimenta muy bien, lo tiene todo muy desordenado, y sus hijos le ponen un robot para que ponga orden en su vida. Y al principio no quiere ni oír hablar del robot, o sea, esta relación, digamos, de amor-odio que se establece, y no cuento el final porque espero que la veáis, y porque el señor este tiene una profesión muy curiosa y el robot acaba ayudándole en esta profesión. Y yo también quise contribuir a este debate y a la impartición de cursos de ética basados en ciencia ficción, y hace unos años publiqué esta novela que se llama La mutación sentimental, que de lo que va es esto de cómo nuestros sentimientos en el futuro habrán evolucionado. Y el leitmotiv de la novela es que las relaciones que vamos construyendo a su vez nos modelan. Esto Robert Solomon, que es un filósofo, lo dijo en relación a las personas, es decir, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros profesores, pues nos van modelando la manera de ser. Claro, si creamos tecnología con la que establecemos relación, a su vez nos modela. Es innegable que los móviles, ¿no?, lo que acabamos de ver, nos están modelando y a la larga acabarán cambiando nuestra manera de ser, nuestra naturaleza humana. Entonces hemos de pensar hacia dónde queremos que nos modelen. Tuve la suerte de que el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, supo de que yo tenía una novela y impartía cursos de ética basados en la novela, y la tradujo al inglés, y ahora está siendo utilizada junto con unos materiales éticos que he desarrollado en diversas universidades de Estados Unidos. También en Cataluña se está utilizando en diversas universidades. Básicamente se tratan 6 temas, que son los que tenéis aquí, que traducidos son los que veis: diseñando un asistente perfecto, cómo la apariencia y emotividad de los robots influye en la aceptación por parte de las personas, la robótica en el ámbito laboral y en el ámbito educativo, en las clases, la interacción con los robots y la dignidad humana, más bien en entornos hospitalarios, digamos, y la responsabilidad social de cuando un robot hace algún error o inflige algún daño, pues quién es responsable. Y si la moralidad se puede codificar dentro de los robots. Entrando en el tema más de si puede entrar en conflicto la libertad humana y la dignidad con la toma de decisiones por parte de los robots, los materiales estos que he desarrollado, todos tienen, digamos, cada capítulo tiene la misma estructura, que es esta de aquí, y en cada capítulo lo que se hace es una lectura con unas citas privilegiadas, digamos. Por ejemplo, esta, ¿no?, con la cantidad de prótesis que existen actualmente para todo y que no haya una sola para su hándicap, el del Dr. Kraft, que es el que es el dueño de una compañía de robots. Y él lo que quiere es que le diseñen una prótesis que le estimule la creatividad. Este hombre tiene como una doble moral, que es que para sus clientes lo que quiere hacer es robots lo más adaptables posible, de manera que pues esto, les conviertan en bebés que el robot se lo haga todo. Pero para él quiere un robot que le estimule y le fomente la creatividad. Bueno, pues como hay varias, digamos, citas, y entonces se plantean unas preguntas. Por ejemplo, que estas las propongo para el debate. Cuando la toma de decisiones automática interfiere con la libertad y dignidad humanas. ¿Es lícito diseñar dispositivos que creen adicción? Esto es lo que hemos estado viendo en los smartphones. ¿Cómo evitar que los implantes puedan ser utilizados para controlar a las personas? Esto que decíamos de la ampliación o de la mejora humana. ¿Debe limitarse la mejora humana por medios tecnológicos?
También he centrado sobre todo en robótica, pero quiero abrirlo un poco a inteligencia artificial y redes sociales. Por ejemplo, a los programas que aprenden. Habéis oído, ¿no?, que cada vez más hay aplicaciones que de la interacción con las personas en la red aprenden. Microsoft hizo una experiencia de poner un chatbot, que era un programa que interaccionaba en una conversación general con las personas, y lo puso en Twitter, este chatbot. Y al cabo de 16 horas lo tuvo que retirar porque era xenófobo, sexista, insultaba a todo el mundo. ¿Por qué? Porque las interacciones que había recibido eran de este tipo. Entonces, cada vez más, la responsabilidad de las aplicaciones, de lo que hagan, ya no es del programador inicial, es de todos aquellos que interactúan con un programa que aprende. Esto es una experiencia real, ¿eh? La podéis buscar, este programa TAI, y está en la red, que lo tuvieron que retirar. Otro tema es el del suicidio o la inmortalidad digital. A veces, pues personas que han puesto cosas en la red que cuando van a buscar trabajo, por ejemplo, imaginemos jóvenes, ¿no?, que cuando eran pues, más jóvenes pusieron fotos, opiniones, etcétera, que en el momento de ir a buscar un trabajo dicen esto no me va a perjudicar más bien, ¿no? Lo quiero retirar. Entonces hay empresas que ofrecen webs de suicidio digital, en el sentido de eliminar todo lo que una persona ha puesto en la red hasta un determinado momento. Esto, como podéis comprender, es imposible. Quiero decir que se puede eliminar de determinadas aplicaciones que todavía están en marcha, pero todo aquello que las personas, otras, se han descargado, pues no se puede borrar. Esto lo vemos frecuentemente con políticos, por ejemplo, ¿no?, que de golpe aparecen tweets que hicieron hace 6 años y que pensaban que habían borrado, pero alguien se lo había guardado, ¿no? Entonces, que hay un peligro en colgar cosas en la red. El contrario es la inmortalidad digital, que hay webs. Yo he escrito una novela también de este tema y pensaba que me lo inventaba, esto de la inmortalidad digital. Pues no, resulta que hay webs que ofrecen compilar todo lo que una persona ha puesto en la red, sean fotos, opiniones, vídeos, likes, lo que sea, todo configura una personalidad, una manera de ser, y ofrecen un avatar que pueda contestar por ti a los mensajes que vayas recibiendo y pueda seguir interactuando como si fueras tú. Esto se puede utilizar mientras uno pues, está vivo y simplemente no quiere contestar, ¿no?, lo pone en piloto automático, o lo que ofrecen es cuando una persona muere, pues que sus familiares, sus amigos puedan seguir interaccionando con esta persona aunque ya no esté. Y esto que bueno, a mí me parece de ciencia ficción, resulta que existe y que hay gente que lo utiliza. Un tema más positivo, para acabar en positivo, son los juegos de impacto social, que cada vez la gamificación, que a lo mejor habéis oído hablar. Por ejemplo, en un distrito de Boston, Chinatown, tenían muchos problemas de tráfico. Cuando los niños salían de la escuela, bueno, pues los autocares no iban bien, los semáforos no iban sincronizados, el transporte público no sé qué. Bueno, y entonces el ayuntamiento propuso un juego que está online, o sea, se puede usar, que se llama Participatory Chinatown, que a través del juego proponían soluciones de optimización de pues, el tráfico en su barrio. Otro juego de estos se llama A Force More Powerful, esta fuerza más poderosa es la resistencia pacífica, y es que había varios colectivos que sufrían discriminación y se organizaban cada uno por su cuenta. También es en Estados Unidos. Y el consistorio también hizo un juego en que los participantes proponían estrategias de resistencia de los distintos colectivos y de cómo coordinarse. Y uno que está en nuestro país son estas redes que les llaman bancos de tiempo. No sé si también habéis oído hablar, que es que una persona puede ofrecer, en lugar del banco de dinero, pues es un banco en que ofrece tiempo.
pues una persona ofrece tiempo de su profesión. Por ejemplo, pues un lampista ofrece horas de lampistería, un profesor de matemáticas ofrece horas de profesor de matemáticas. Entonces van a este banco e intercambian, ¿no? Pues el lampista recibe para su hijo clases de matemáticas y el profesor, pues a lo mejor no hace falta que sea de 2 a 2, puede haber, pues simplemente hay como una bolsa, ¿no?, de horas de trabajo. Y esto, claro, lo ha hecho posible las redes sociales, el hecho de tener Internet. Antes lo podías, pues, gestionar a nivel de barrio, con tus vecinos más próximos, pero no a este nivel más global. Entonces, quiero decir con ello que, claro, la tecnología le vemos los riesgos, pero también tiene, claro, unas virtudes muy importantes y unas capacidades muy interesantes, vaya. También aquí hay una serie de preguntas que podemos debatir, porque esta ya es mi última proyección. ¿Cómo puede prevenirse el hacking, el vandalismo? Esto cada vez más las empresas contratan a hackers para que vean qué vulnerabilidades tiene su propio software, ¿no? Y intentan preverlo de esta manera. Debe aplicarse sin excepción el requisito de la presencia humana en el lazo de control. Siempre cuando hay un dispositivo, sea un robot, sea una máquina, es importante que el que tome la última decisión sea una persona, que no sea todo automático. Por ejemplo, cada vez más la atención de estas grandes compañías eléctricas o telefónica, pues son muy por Internet. Pero es importante que si uno quiere hablar con una persona, lo pueda hacer, que no solo hable con un avatar artificial. ¿Cuándo debe prevalecer el bien común sobre la privacidad de los datos personales? Por ejemplo, en la investigación médica, ¿no? Es importante para la medicina tener muchos datos de pacientes, pero es importante para los pacientes tener privacidad de sus datos y que cuando busquen trabajo o lo que sea, no se sepa sus enfermedades. ¿Y qué fracturas sociales puede causar la digitalización? Por supuesto, se crean muchas fracturas entre países, entre gente más adinerada y menos, entre generaciones. Entonces, ¿cómo evitar que se creen estas fracturas e intentar minimizarlas al máximo? Para acabar, para mí es un futuro apasionante el que tenemos enfrente. Y la pregunta es, ¿a dónde nos conducirá este pas a de baile al que estamos irremisiblemente abocados las máquinas con las personas? Y muchas gracias, abrimos el debate. Hola. Muchas gracias, doctora Torra. Bueno, pues se han planteado varias cuestiones. La pregunta que yo quería hacer es si parece que estamos, por lo que hemos visto en la primera película, en The Moment, y con toda esta explicación que nos ha dado, parece que estamos en manos de algoritmos cada vez más, ¿no? Y entonces la pregunta es si podemos ser pesimistas o optimistas respecto a esto, ¿no? Quería saber su opinión. Yo creo que tenemos que ser conscientes. Por eso crear opinión pública y sentido crítico, es decir, que nos miremos todo esto desde una perspectiva distanciada y es muy importante. Pero una vez somos conscientes de estos riesgos, hemos de ser conscientes también de las grandes potencialidades que nos ofrece y ser capaces de elegir, ¿no? Yo soy muy optimista, pero claro, yo me dedico a la tecnología, entonces todos estos robots asistenciales pueden ser de gran ayuda. El móvil puede ser de gran ayuda si lo utilizamos correctamente. Muy bien. ¿Preguntas, por favor? Mira, allí también hay una persona que... Hola, buenas. Bueno, mi primera duda, como nombraste WALL-E, era saber qué pensabas sobre este futuro que muchos teóricos han dicho de que nos va a controlar una inteligencia artificial, nos va a controlar la tecnología. WALL-E yo pienso que sería como lo malo porque no hacemos nada, pero hay muchos teóricos que dicen que la inteligencia artificial nos controlaría de buena manera porque decidiría sin emociones, decidiría al mejor de todos. ¿Qué piensas de esto? Bueno, estos son los utilitaristas, ¿no? Que dicen que racionalmente
siguen la ética utilitarista, que es que el bien de la mayoría. Pero todo es muy relativo, porque el bien de la mayoría puede ser el mal de las minorías. Entonces, yo no creo que creo que siempre tiene que la decisión última tomarla una persona. Por ejemplo, en el ámbito militar, que a mí es de los que me da más miedo de que nos controle una inteligencia artificial, pienso que nunca tendríamos que desarrollar armas completamente autónomas. Entonces, hay todo un movimiento, Stop Killer Robots, que si lo buscáis en Internet, pues toda la comunidad científica, tanto de inteligencia artificial como de robótica, estamos masivamente enviando manifiestos y demás a las autoridades para que no se desarrollen ese tipo de armas. El argumento que utilizan para desarrollarlas es precisamente este que decías, de decir, un arma automática, si tiene unos criterios bien establecidos, de que unas líneas rojas, de que no puede matar a civiles, por ejemplo, no puede, solo puede entrar en combate con otros militares, pero no, pues dicen, nunca tirará una bomba en una escuela o en un hospital, porque claro, lo tiene prohibido. Y en cambio, un humano, en una situación de pánico, pues es capaz de los desastres más grandes. Pero yo digo, una arma automática, primero, ¿cómo va a distinguir bien lo que es un civil de lo que es un militar? Con la tecnología actual todavía no es posible. Y segundo, siempre son hackeables, con lo cual yo advoco porque no se desarrollen armas completamente automáticas, sino que siempre haya de haber una persona que tome la responsabilidad. Y lo que digo en armas, pues se puede traducir a todo otro software de control, digamos. Siempre tiene que prevalecer, porque la ética es humana, no es mecánica, ¿no? Entonces, tiene que haber un humano, para mí, detrás, tomando las decisiones. Pero es mi opinión, ¿eh? Hay otros que no opinan lo mismo. Sí, perdón, había otra pregunta por aquí. Sí, buenas tardes, buenas noches. Bueno, primero felicitarla, me pareció muy interesante la charla. Gracias. Y yo me identifico mucho con la última respuesta que le dio al presentador. O sea, ser optimista, ser pesimista, bueno, hay que ser consciente. Exacto. Yo incluso veo la película esta que critica tanto las redes sociales, en particular Facebook, incluso con algunos antiguos altos ejecutivos de Facebook, y la verdad es que, honestamente, es que no me identifico para nada con ese mensaje, pero para nada. O sea, yo estoy en Facebook desde el año 2008, me encanta Facebook, como me encanta WhatsApp, como LinkedIn, etcétera, y hay que estar consciente del uso. O sea, yo soy venezolano, vivo aquí. Entonces, para mí Facebook es una herramienta de estar conectado con todos mis amigos de Venezuela, que por eso están por todas partes del mundo, donde menos están es en Venezuela. Y lo otro es que en mi profesión, sobre todo a la que me dedico en los últimos 2 años, Facebook es fundamental. O sea, yo... Bueno, más que profesión es mi actividad, digamos. Yo estoy muy metido en los temas de extensión radical de la vida, biotecnología, etcétera, y realmente hay una cantidad de grupos en Facebook donde uno se puede unir a los grupos y te mantienes informado. Vamos, yo tengo mi propia página web con 16.000 links y buena parte de la información la voy tomando de lo que me va llegando por Facebook. O sea, depende del uso que uno le dé. Exactamente. Entonces, pero por eso hay que ser conscientes para hacer un buen uso. Y no, hay mucha gente, por ejemplo, que ha dejado los datos personales y luego se arrepienten, ¿no? Pero, claro, si fueran conscientes, sobre todo yo me dirijo mucho a las escuelas y los jóvenes, ¿no? Porque a veces los jóvenes son un poco inconscientes y cuelgan muchas cosas que piensas cuando crezcan y sean conscientes, dirán, pues no lo hice bien, ¿no? Y en ese sentido, pues los padres tienen que aconsejar. Pero yo creo que las personas que son conscientes de los peligros y las ventajas, pues explotar las ventajas y no tomar riesgos innecesarios. Esta es la... De nuevo, totalmente de acuerdo. O sea, educar a los hijos y usar las tecnologías de la mejor manera. Exactamente. ¿Más intervenciones ahí, por favor?
Hola, muy buenas. Me llamo Pablo. Yo trabajo en inteligencia artificial, sobre todo más software que hardware, pero hay una cosa que me preocupa y es que creo que hay como una parte de la inteligencia artificial que puede servir sobre todo para abaratar costes, como podría ser cámaras de 4 megapíxeles que pueden sacar fotos de 16 megapíxeles, gracias a la inteligencia artificial. Pero luego hay un lado que me preocupa mucho más, que tiene que ver sobre todo con la plusvalía, en el sentido de que creo que pueden desarrollar, joder, qué nervioso estoy, desarrollarse un montón de sistemas que directamente echen a gente a la calle. Entonces, eso creo que aumentaría mucho lo que has hablado de la fractura social. Entonces, creo que con políticas liberales eso se está potenciando y creo que eso es un problema muy grande. Y, Tú dices, sí, la usurpación de sitios de trabajo, de alguna manera, ¿no? Sí. A ver, en toda nueva tecnología, esto ya empezó pues, con la revolución agraria, la revolución industrial, ¿no? Que siempre hay unos trabajos que quedan desplazados y hechos automáticamente, pero se crean de nuevos también. Lo que pasa es que, claro, no las mismas personas muchas veces que son sustituidas son las que pueden optar a los nuevos trabajos. Y entonces hay que aplicar políticas sociales en el sentido de que, por ejemplo, la empresa que va a hacer pues, una inversión en tecnología forme a los empleados que van a ser en otras tareas. Luego, a lo mejor, pues pagar unos intereses superiores por el hecho de que bueno, pues, están obteniendo mayores beneficios porque tienen mayor productividad. Entonces, todo esto requiere aplicar unas medidas sociales y por eso hay que ser conscientes también y, digamos, socialmente forzar a que se tomen estas normas. Yo creo que a la larga lo que tenemos que optar es por una redistribución no solo de la riqueza, que se habla mucho, sino también del trabajo, porque posiblemente en el futuro tengamos todos que trabajar menos. Y hay países que empiezan a hacer pruebas en este sentido, es decir, en lugar de trabajar 8 horas al día, pues trabajar 6 o trabajar 4 y repartir, porque es un derecho también el trabajo. Lo digo porque hay otro modelo que es lo de tener una renta social, ¿no? Es decir, bueno, pues despedimos a más gente y les aplicamos una renta social. Yo creo que esto es una solución paliativa, pero que no me gusta. Es mucho mejor que la redistribución sea de las dos cosas, de la riqueza y del trabajo, ¿no? Pero para esto, bueno, pues hay que tener conciencia social y aplicar presiones y medidas en ese sentido. Bueno, continuando un poco con esto, yo pienso que lo que debería hacerse sería formar a las personas para que puedan entrenar los sistemas de inteligencia artificial y como digamos que se encarguen de mantener el sistema y que, bueno, mi idea con la inteligencia artificial es que la gente curre 2 horas al día y después se puede ir a casa con sus familias y con la gente que quiere. Sería fantástico. No, y luego hay todo el tema este de desarrollar asistentes, no sustitutos, sino, y esto en medicina se está haciendo mucho, quiero decir, claro, la máquina puede, por ejemplo, interpretar radiografías mucho más rápido y dar un primer diagnóstico. Y luego el médico que afine el diagnóstico, ¿no? Pero este trabajo de mirar muchas imágenes, pues se puede hacer automáticamente. O sea, el establecer estas sinergias de máquina con persona, yo creo que será lo que tendríamos que ir hacia allí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Todo el mundo estaba tan crítico contra el documental o contra la tesis del documental, esta de que las redes sociales son adictivas y están diseñadas para ser más. Que son adictivas, sí. Todos los sonidos del móvil, esto que decía, ¿no? El círculo rojo con el numerito, que te vienen ganas de clicar allí. Como el casino, ¿no? Que decían aquí. Sí, sí, y la aleatoriedad, ¿no? Porque introducen esto que no sea una cosa fija, sino que sea aleatoria para que te enganche más de, a ver, esta vez. Pero bueno, como decíamos, pues si uno es consciente de ello, no se deja, es como la cocaína, también decía, es como 1 gramo de cocaína, ¿no? Pues también sabemos que la cocaína, pero no la tomamos, ¿no? Somos conscientes de que tiene unos efectos negativos importantes a largo plazo, pues lo mismo, ¿no? Es decir, pues las redes sociales en su justa medida, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Karma, quería preguntarte, puesto que me preocupa
que en el futuro cada vez va a haber más personas con demencia y personas mayores a las que cuidar. Como hemos visto, estás desarrollando algunos robots para ayudar en los hospitales y demás, pero ¿hasta qué punto los robots van a desarrollar empatía como para poder cuidar personas? Yo creo que los robots no van a crear empatía. O sea, es imposible, son máquinas. La empatía requiere una experiencia de vida, ¿no? Y ponerte en la vida del que tienes delante e interpretar pues, lo que siente. Una máquina nunca va a poder hacer esto, va a poder simular, ¿no? Simular que conoce a la otra persona, pero siempre será una simulación de emociones, de empatía, de lo que sea. Yo no creo que los robots tengan que sustituir en ninguna medida al cuidador en el sentido de dar este calor humano, digamos. Yo siempre digo que el robot ha de hacer las tareas físicas, esto, ¿no? Que decía, de dar de comer o de llevar al baño, porque las personas se sienten incómodas. En cambio, de esta manera aumenta la autonomía de la persona. Pero en todo lo que es sustituto emocional, no. O sea, lo que ha de liberar tiempo del cuidador para que le pueda dar esta... Este es el ideal. Esperemos que... Pero que el robot sea empático, yo no creo en ello. Como tampoco creo que vaya a ser consciente. Hay gente que dice que sí, que desarrollarán una conciencia. Yo no lo veo posible, sinceramente. Sí, perdón. Buenas. Bueno, quisiera dar las gracias por toda la información que nos ha dado. Usted ha vivido en Estados Unidos algún tiempo. Sí. O sea, tomando como base esta premisa desde su perspectiva, por ejemplo, aquí hubo una charla que es sobre, no me recuerdo exactamente, pero era el control que tenían que tener los padres sobre los móviles y demás. Y yo hice esta misma pregunta. Aquí en Europa hay cierta consenso para regular, partiendo de un poco que abreviando lo que es la ética, que es el comportamiento y las consecuencias de ese comportamiento. ¿Cree usted que qué medidas se deben tomar para que esto mismo se legisle en Estados Unidos, si es posible o no? ¿Cuál es su criterio? En Europa se han dado algunos pasos, pero por ejemplo todavía nos siguen robando los datos, aparecen los cookies y nos enganchan. Dígase, usted no paga una tarjeta de mantenimiento en Bankia si usted será tercero y lo están llamando constantemente con tonterías y demás. Pero lo advierten. O sea, si uno da los datos a cambio de algo, pues él sabrá por qué está dando los datos. Quiero decir que cada vez más la política o la normativa es que no te pueden robar los datos, sino que tú los das a cambio de una aplicación, a cambio de poder jugar en un juego gratis, a cambio de cosas. Y hay gente que está dispuesta a darlo. Pero no sé muy bien la pregunta respecto a Estados Unidos y Europa, no he entendido muy bien. ¿Usted da algunas premisas de la ley? ¿Cómo se está legislando? ¿Que usted puede interactuar? Sí, exacto. Aquí se puede hacer, se está haciendo, hay hechos concretos. Quisiera saber su opinión, si esto es posible o puede ser posible en Estados Unidos. Claro, es que esto depende del gobierno. Lo que sé es que a nivel de universidades están impartiendo estas asignaturas de ética que aquí no se imparten en Europa. O sea que al menos la formación de los que luego van a programar los robots o van a diseñarlos, o sea, los ingenieros, los informáticos, reciben esta formación ética, que a veces se llama ética profesional, y porque lo están impartiendo algunos con mi libro, digamos, o sea que lo sé. En ese sentido están más, digamos, adelantados o que hacen más hincapié en la ética que en Europa. En cambio, Europa lo está abordando más desde la normativación, la normativa, la regulación. Son dos enfoques distintos. Gracias. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o podemos ya concluir esta primera sesión del Brainfield Festival en Madrid, en el cual hemos partido del cerebro para ver para dónde y cómo se está moldeando con todas estas nuevas herramientas tecnológicas, y creo que como decía,
el universo afectivo, el universo emocional, todo esto está en constante y en muy rápida evolución, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros como esa misma evolución pensamos seguir aprendiendo, escuchando conferencias como la suya, viendo documentales, viendo experimentos como The Moment. Queremos que el propio festival vaya evolucionando tan rápido como evoluciona todo este conocimiento y esperemos y que realmente pueda ya también encontrar su sitio aquí en Madrid y que, digamos, el diálogo y se pueda ir extendiendo esta reflexión un poco a todo el país, porque no olvidemos que además lo hemos situado en la Brain Awareness Week, es decir, esta semana de concienciación sobre el cerebro en todas sus condiciones, patologías, expectativas, cambios, y por lo tanto esperamos veros el año que viene, volver con nuevas propuestas, volver con todo aquello que nos vayamos aprendiendo y que nos podáis ir sugiriendo también, porque al final todo es un camino que hacemos todos juntos. Muchísimas gracias, doctora. Quería añadir una cosa. Sí. No, que he traído unos folletos de mi centro de investigación, de las líneas que seguimos y de mis libros. Si alguien está muy interesado, porque tampoco es que tenga muchos, que me lo diga. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.